Muy buenas a todos, gente. Estamos aquí en un nuevo video para el CEMAT. En este caso, el nivel de dificultad poincariano. En el problema de hoy van a tener que usar el principio de inducción para poder demostrar una propiedad para los naturales. Cristian construyó una máquina para pintar la línea de una ciclovía que funciona de la siguiente manera. En el principio de la ciclovía se coloca un tambor grande lleno de pintura. El estanque de la máquina tiene capacidad para pintar solo 1 kilómetro, por lo que la máquina debe volver luego de pintar cada kilómetro al punto inicial y rellenar el estanque. Es así que la máquina pinta su primer kilómetro y vuelve a rellenarse de pintura. Avanza hasta el último punto que pintó y pinta su segundo kilómetro. Vuelve al inicio y así sucesivamente. Suponga que el abastecimiento toma tiempo cero y que la máquina se mueve siempre a 1 kilómetro por minuto. Además, suponga que la máquina puede trabajar solo 100 minutos por día y al cumplir este tiempo se detiene y al siguiente día retoma su recorrido en el lugar donde quedó detenida el día anterior. Si la máquina parte su trabajo un lunes, ¿en qué día alcanza a trazar solamente 1 kilómetro de ciclovía por primera vez? Bueno chicos, espero que les haya ido bien intentando el problema. Ahora nos toca resolverlo a nosotros. Bueno, tenemos una máquina de pintura, ¿cierto? Que va pintando una ciclovía y que funciona de una manera especial. La máquina se tiene que reabastecer de un tarro de pintura que tiene acá al comienzo y tiene capacidad para pintar solamente 1 kilómetro. Además sabemos que la máquina recorre a 1 kilómetro por minuto y en un día solo alcanza a trabajar 100 minutos. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? Bueno, la máquina va a pintar el primer kilómetro, se va a tener que devolver a reabastecer, luego va a avanzar 1 kilómetro, va a avanzar otro y ahí va a pintar el segundo kilómetro. Luego va a tener que volver a reabastecerse y así sucesivamente. Bueno, lo que nos preguntan es si la máquina empieza a trabajar en un día lunes, ¿cuál va a ser el primer día en el que solo va a alcanzar a pintar 1 kilómetro? Ya, para resolver el problema lo que vamos a hacer va a ser tratar de encontrar una expresión o fórmula que nos entregue cuánto ha pintado la máquina o cuánto ha recorrido la máquina a partir del tiempo o distancia que tengamos, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo cómo nos conviene más. Entonces veamos primero cómo funciona la máquina al principio, ¿cierto? Para así decir una fórmula más general. Entonces, si queremos que la máquina pinte hasta el primer kilómetro, solo se demora 1 minuto, ¿cierto? Entonces se demora 1. Si queremos que pinte hasta el segundo kilómetro, bueno, a partir de que ya llevamos 1, nos devolvemos, avanzamos 1 y luego avanzamos otro, es decir, avanzamos 3 kilómetros. Por lo tanto, para pintar el segundo kilómetro nos demoramos en total 4 minutos. Luego para el tercero, devolvemos 2, reabastecemos, ¿cierto? Avanzamos 2 y luego avanzamos 1, es decir, nos demoramos 5 minutos. Por lo tanto, en total nos vamos a demorar 9 minutos para pintar el tercer kilómetro. Luego seguimos así sucesivamente, ¿ya? Si se fijan aquí se van a ir formando los impares, es lo que uno pensaría. Entonces veámoslo por un término general. Si estamos en el enésimo kilómetro y queremos pintar el n más 1, bueno, tenemos que retroceder n, avanzar n, es decir, recorrer 2n kilómetros, y luego avanzar 1 kilómetro, es decir, más 1. De esta forma, esta fórmula de acá nos entrega cuánto tiempo se ha demorado en pintar el kilómetro n más 1 ésimo, ¿ya? De forma que esto lo vamos a denotar f de n más 1, donde f va a ser una función que me entregue cuánto tiempo se ha demorado para pintar el n más 1 ésimo kilómetro, ¿cierto? Eso es lo que nos entrega esta fórmula. Entonces, la idea va a ser tratar de encontrar una expresión más simple de esta fórmula, porque si se fijan, es una suma que no sabemos a priori cuánto vale. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, veamos los primeros términos de esta función. F de 1 es 1, ¿cierto? F de 2 sería 1 más 3, 4. F de 3 sería 1, 3, 5, sería 9, ¿cierto? Entonces, tendríamos a pensar que tenemos ya 1, 4, 9, es como elevar este número de acá al cuadrado. Entonces podríamos pensar que f de n en realidad es n cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que nos gustaría, por ejemplo, saber acá es si esto de acá en realidad es n más 1 al cuadrado. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, esto es una propiedad para un número natural cualquiera, entonces podríamos intentarlo demostrar por inducción, ¿ya? Entonces, hagámoslo por inducción.
¿qué cosas tenemos? El caso base está listo, ¿cierto? F de 1 vale 1, ¿cierto? Se demora 1 minuto, que es lo mismo que 1 al cuadrado. O sea, para una función. Entonces, hipótesis, supongamos que funciona para un n natural cualquiera. F de n es n cuadrado para algún n natural. Ahora lo que queremos probar es que si suponemos que se cumple para este n, entonces se cumple para el siguiente. Es decir, queremos probar ahora que f de n más 1 es n más 1 al cuadrado. ¿Ya? Si probamos esto a partir de la hipótesis, estamos listos. ¿Cómo probamos esto? Bueno, ¿qué sabemos de fn más 1? Sabemos que fn más 1 es igual a... ¿Dónde está? Bueno, es fn, ¿cierto? Es lo que recorrimos hasta el n-º término. Y luego retrocedíamos n, avanzábamos n y luego avanzábamos 1. O sea, es f de n más 2n más 1, ¿cierto? Eso es por cómo definimos la función f, ¿ya? Es lo que hemos avanzado hasta n, lo que hemos demorado, y luego más 2n más 1. Y bueno, ¿qué sabemos de f de n? Bajo nuestra hipótesis, f de n vale n cuadrado. Así que esto es n cuadrado más 2n más 1. Es decir, n más 1 al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la imagen. Que es justamente lo que queríamos probar. Por lo tanto, hemos probado en realidad que f de n siempre vale n cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí estaría lista la demostración. La hacemos por inducción. Y ahora podemos llegar a usarlo. O sea, sabemos que ahora esto en realidad es una igualdad. Ya. Ahora que tenemos como una expresión para saber cuánto se demora la máquina en pintar hasta el n-º kilómetro, lo que tenemos que hacer es deducir lo que nos piden. Bueno, si sabemos que la máquina trabaja 100 minutos por día, ¿ya? Y queremos que la máquina pinte solo 1 kilómetro en un día, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar entonces cuál va a ser el primer día en el que va a hacer esto. Y notemos que los días son de la siguiente forma. Son el 1 hasta el 100, ¿cierto? Esta es la cantidad de tiempo que trabaja en el primer día. Luego en el segundo día empieza ya en el 101 hasta el 200. Esto es lo que trabaja en el segundo día. Y seguimos así, ¿cierto? Entonces me gustaría saber cuál de estos intervalos es el primero en el que solo hay un valor de la función, en el que solo trabaja un día, solo avanza 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces para ello tenemos que tratar de estudiar los cuadrados perfectos y tratar de encontrar cuál es el primer cuadrado perfecto de forma que solo haya uno que quede metido en un intervalo de esta forma. Por ejemplo, en el 1-100 no me va a servir porque ya hay más de un cuadrado perfecto. Tenemos el 1, el 4, el 9 y así sucesivamente. Entonces va a alcanzar a pintar muchos kilómetros en el primer día, ¿ya? Entonces podríamos descartar el primer día. Luego en el segundo día alcanza a pintar, por ejemplo, el 11º, porque es 121, y el 12º, que es 144. Entonces el segundo día tampoco nos sirve porque ya pinta más de 1 kilómetro. Entonces tendríamos que seguir así y ver cuál es el primer cuadrado que nos sirve. Ya. Vamos a tratar de estudiar entonces los cuadrados perfectos para ello. Ya. El primer día tenemos el 1, el 4 y así sucesivamente. Sabemos que no nos sirve. En el segundo día tenemos el 121, o sea, el 11º kilómetro, el 144 y así sucesivamente. Tampoco nos sirve porque solo tiene que haber uno. En el tercer día, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, el 225, tendríamos el 256, que también es cuadrado perfecto, y como ya hay más de uno, tampoco nos sirve, ¿ya? ¿Qué tendríamos el siguiente día? Tendríamos el 324, por ejemplo, y el 361, que es 19 al cuadrado, que tampoco nos sirve porque ya hay más de uno, ¿ya? Si seguimos así sucesivamente, ¿ya? Podríamos llegar hasta el 841 y el 900, que ya es el día noveno, ¿cierto? A partir del primero, el primero, segundo, tercer, cuarto día, así sucesivamente, hasta el noveno día, que si se fijan ya hay dos términos, ¿cierto? El 841 y el 900, y luego ya en el siguiente tendríamos el 961, que es el único que está atrapado en un intervalo de esta forma, ¿ya? Este pertenece al intervalo 901.000, ¿ya? Que este ya sería el 10º día en el que parte trabajando, ¿cierto? Si este fuera el lunes,
martes, miércoles, y así sucesivamente. Este día sería de acá el miércoles, porque sería el 10 de la segunda semana, claramente. Por lo tanto, hemos encontrado de esta forma que el miércoles es el primer día en el que solo alcanza a pintar 1 kilómetro. Y así concluimos el problema. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el problema. Y bueno, vimos que es un problema difícil porque teníamos que tratar de plantear esta función y luego, a partir de la función, tratar de relacionarla con los intervalos, ¿cierto?, de los días. Y esa es la parte complicada. Y esta justificarlo por inducción, ¿ya? Que en general no es tan necesario, pero es bueno que sean formales para ver cómo se demuestran estas cosas. Bueno, chicos, sigan yendo al CEMAT y sigan intentándolo. Nos vemos.